Les voy dando la bienvenida. Bienvenidos a todos a este evento de ciberseguridad orientado hacia la respuesta al ransomware. Muchas gracias por asistir. Estamos muy emocionados el día de hoy por este evento. Es uno de los mejores eventos que tenemos para ustedes, de los más importantes en este trimestre. Nuestra reunión de hoy tiene como objetivo reunir a estos dos expertos que tenemos acá, que ya se los voy a estar presentando, para ir analizando y compartir estrategias, mejores prácticas y soluciones innovadoras para la respuesta a esta creciente amenaza como lo es el ransomware. En este momento de la historia, la propagación de ransomware ha demostrado que tiene una capacidad destructiva enorme, ¿no? Afectando a organizaciones de todos tamaños y todos los sectores. Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, no tiene ningún tipo de distinción. Instituciones educativas, agencias gubernamentales, etcétera. En este punto de la historia, los ataques de ransomware no solamente causan interrupciones operativas y pérdidas financieras significativas, sino que también amenazan lo que es la integridad de los datos y la confianza de los clientes de estas organizaciones, ¿no? En este espacio, nuestra misión es abordar esta problemática de frente y que podamos unir fuerzas para desarrollar estrategias efectivas que nos den la capacidad de prevenir, detectar y recuperarnos ante cualquier tipo de ataque. Este evento realmente es una oportunidad única para aprender de estos expertos que nos acompañan hoy, intercambiar conocimientos y experiencias y establecer unos contactos de bastante valor para fortalecer nuestra capacidad colectiva de respuesta. En la próxima hora, y esperamos no extendernos un poco más, vamos a estar conversando acerca de lo que es la creciente amenaza del ransomware, algo que es súper importante y que creo que es un punto de interés para todos, y cuál es el impacto en las empresas, tanto públicas como privadas, y por supuesto, indirectamente y algunas veces directamente en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son todas esas herramientas, buenas prácticas, eh, que nosotros tenemos ahorita a disposición para hacerle frente a esta amenaza? Nuestro objetivo final es salvaguardar lo que es la seguridad de nuestra infraestructura digital y proteger el bienestar de todas nuestras comunidades, ¿no? Estamos muy emocionados y contentos por lo que nos espera hoy. Queremos lograr conjuntamente establecer un frente bastante sólido frente a la lucha contra el ransomware. Y de nuevo, gracias por unirse a nosotros. Esto de verdad que nos da una satisfacción enorme porque muestra el compromiso frente a esta importante causa. Tiene activo allí el chat de preguntas y respuestas. Los necesitamos bien activos. Todas las dudas, comentarios, inquietudes que tengan, nos las van comentando y nosotros las vamos respondiendo a lo largo del evento. También les quiero comentar que al finalizar, obviamente van a recibir lo que es la presentación de este evento y también van a estar recibiendo la grabación, ¿no? En este momento, entonces, me dispongo a presentar a nuestros expertos del día de hoy. Nos acompaña Polo Sánchez, quien es el director de ventas para la región de Latinoamérica de Absolute Latam. Una persona con más de 25 años de experiencia en esta área y en esta materia. También nos acompaña Juan Carlos Marín, quien es nuestro especialista técnico, nuestro ingeniero líder de ventas para Absolute Latam. De Juan Carlos no me gusta mucho decir los años de experiencia que tiene porque entonces después con eso conocen la edad y se molesta conmigo. Y bueno, mi persona David Bracho. Sin más, bueno, les doy paso a nuestros expertos, quienes nos van a ilustrar hoy acerca de esta importante flagelo que nos afecta a todos. Gracias, David. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por la introducción, mi querido David. Es como bien lo comentan, cada vez más estamos teniendo ataques de ransomware. Obviamente esto mucho debido por el tema de la pandemia, ¿no? Obviamente todo el mundo empezó
a tratar de dar dispositivos móviles para que puedan trabajar las personas. Y obviamente los hackers vieron esto como una gran oportunidad, ¿no? De negocio, porque eso es lo que es al final de cuentas. El hackeo antes era como por diversión, no era para demostrar que eran los mejores. Ahora no, ahora ya es un negocio de bastantes billones de dólares al año, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo está el panorama actual ahorita? Pues básicamente 3 de cada 4 empresas van a estar siendo víctimas de ataques de ransomware. Y ahorita vamos a hablar cómo es un poco más importante también cuando vamos a nivel país, ¿no? 38% de aumento en la cantidad de ataques de ransomware en Latinoamérica. Esto fue en marzo del 2023, pero en realidad a esta altura estamos alrededor del 150% de aumento en cantidad de ataques de ransomware. Y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué, ¿no? En Argentina, más del 200% de crecimiento en ciberataques y el 74% obviamente de los ataques son para las entidades financieras, ¿no? Obviamente por obvias razones. Algunos ejemplos recientes, en el 2019, bueno, no tan reciente, pero este fue lo quisimos poner porque fue muy impactante y muy determinante para México, ¿no? Es Pemex, que es la petrolera mexicana, para los que no conocen quién es Pemex, la que produce todo el petróleo en México, y sufrió un ciberataque de toda su infraestructura. Alrededor por 8 meses no pudieron generar petróleo, o sea, crear barriles, extraer petróleo. Por 8 meses no pudieron comprar suministros para poder refinar el petróleo. Por 8 meses no pudieron pagar a proveedores, por 8 meses no pudieron cobrar a proveedores. Entonces se podrán imaginar un poco el caos que logra un ciberataque exitoso, ¿no? Y de hecho vino de una USB que una persona conectó dentro de Pemex, ¿no? Bueno, en abril 2022, el municipio de Quito también fue una víctima de ciberataque. El mayo de 2022, Costa Rica declaró un estado de emergencia tras un ataque de ransomware de Conti. Yo justo tuve mucha comunicación con ellos durante ese periodo, y era una tras otra, los ataques que estaban sufriendo. Fue brutal realmente lo que sufrió Costa Rica. De hecho, todavía no se recuperan. Todavía no se recuperan. Después de un año siguen teniendo problemas, en especial la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una de las más importantes entidades financieras en Costa Rica, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no voy a seguir exponiendo los casos, pero creo que se dan una idea muy clara de que un ataque de ransomware cuesta no nada más dinero, sino cuesta costo, perdón, tu marca como empresa, pierdes clientes. Me acuerdo que Experian también en su momento aquí, la que hace la calificación de personas de crédito en Estados Unidos, sufrió un ciberataque y perdieron alrededor de 10 billones de dólares en clientes, porque obviamente los clientes ya no confiaban en ellos, ¿no? Entonces, no es nada más la pérdida de tener que pagar un ransomware si es que en un momento dado quisieran ir por esa ruta, sino es toda la pérdida de productividad, la pérdida de confianza en la marca, y la pérdida de clientes, obviamente, ¿no? Adelante. La amenaza ahorita presente que tenemos, que es la más latente, es el 30% de los correos electrónicos de phishing abiertos pueden llevar o descargar enlaces maliciosos. ¿Qué es esto? No sé si, yo creo que todos hemos recibido deposítame, te quiero transferir 100 millones de dólares porque yo no tengo cuenta en Estados Unidos, pero tú deposítame 10,000 y para poderte yo transferir los 100 millones de dólares. O sea, pero por más ridículo que parezca, sigue habiendo gente que abre y le da clic a ese correo o le da clic a ese link o corre ese ejecutable que le mandan. Entonces, no estamos ajenos a todo eso. Dentro de las amenazas internas, porque también hay un gran porcentaje de ransomware que vienen de un trabajo interno. Está el usuario sospechado que realmente logra insertar algún tipo de ransomware precisamente pues, para pedir el rescate, para cobrar algo que necesite, ¿no?
para su beneficio, básicamente. Está el usuario malicioso, que es, por ejemplo, si despiden, y de hecho ha pasado, o sea, tenemos casos reales, obviamente por cuestiones de privacidad no podemos mencionarlos, pero tenemos casos reales donde despidieron a un empleado, por ejemplo, y el empleado llegó y puso ransom, nada más para desquitarse de la empresa, ¿no? Entonces, eso y pasa bastante seguido, más de lo que quisiéramos, ¿no? Y está el usuario negligente, que es el típico que se encuentra tirada una USB, por ejemplo, de 20 gigas o de 50, o de 500 gigas, y entonces, déjame ver qué tiene la USB, ¿no? Y al momento de conectarlo a su máquina, pues ahí se descarga el ransomware y se ejecuta, ¿no? Básicamente, si quieres aquí, Juan Carlos, por favor, te dejo la palabra para que expliques un poco mejor todo el tema de las diferencias de los ransomware y cómo funcionan, etcétera. Vale. Gracias, Polo. Bueno, sí, digamos que ya Polo describió muy bien las amenazas internas y que están muy ligadas al factor humano, o sea, al tema de cómo nosotros como humanos a veces somos utilizados por los atacantes para introducir un ataque, todo el tema de la ingeniería social, como lo llaman hoy en día. Pero pues de todas maneras, cada vez que alguien inserta una USB donde no es, o se roban unas credenciales y a través de esas credenciales meten información o investigan la red, pues lo que van a meter son, lo que van a activar son herramientas o soluciones de este estilo, o sea, soluciones, no, perdón, o ataques de este estilo. Los conocidos como virus, pues que eso es lo más común, que es básicamente es código malicioso que está dentro de algún programa que se ejecuta. ¿Sí? Los virus, los gusanos, los caballos de Troya. Básicamente un caballo de Troya pues es un programa que uno ejecuta creyendo que le trae algún beneficio y dentro de él viene código supremamente malicioso que sirve para atacar o para en recoger información de la red y posteriormente lanzar un ataque mucho más grande a un objetivo de ransomware. ¿Sí? En esto ya no solamente es el código como tal, ya no solamente es que me dieron un programa, un ejecutable, yo corrí ese ejecutable en el dispositivo, sino que ya hoy en día, con la complejidad que han alcanzado las páginas web, pues es muy común que el código que está en las páginas web sea un código malicioso también, ¿sí? Que sea un código que se use como un virus o como un gusano, como un caballo de Troya. Esos códigos se ejecutan en la máquina localmente a través de JavaScript o alguna herramienta de este estilo que hoy en día los browsers contienen y se ejecutan y terminan haciendo algún ataque. Y se sospecha o se cree que hoy en día aproximadamente 1 de cada 10 sitios que se supone que son sitios digamos, sanos, sitios que no tienen ningún problema. 1 de cada 10 tiene algún código malicioso insertado que después va a ser utilizado por el atacante para obtener o secuestrar información. También hay el software espía y publicitario, ¿sabes? Lo que llamamos spyware o adware, que son básicamente software que se envía también en código malicioso a través de una página web o a través de un correo para que monitoree lo que está ocurriendo en la red, ¿sí? Y eso después se usa para lanzar un ataque. O sea, muchas veces este código lo que hace simplemente es leer las direcciones que están en la red en la cual se conectó, a la red de la cual está el usuario inocente, desde el cual el usuario inocente está ejecutando su software y va a empezar a ver qué sitios hay en esa red y esa información la envía a otro sitio desde el cual ya se planea un ataque más consolidado. El ataque a las vulnerabilidades de día cero. ¿Sí? Las vulnerabilidades de día cero básicamente son errores en el software que vienen de fábrica, o sea que Microsoft libera una nueva versión de su Windows y resulta que se fue un errorcito, se fue una vulnerabilidad que nadie sabía y cuando alguien la detecta, muchas veces la detecta el atacante primero que los pentesters o que los analistas de seguridad. Cuando alguien la detecta, pues inmediatamente ellos lanzan un parche para resolver ese problema, pero muchas veces ese problema ya ha sido detectado por un atacante y ha sido utilizado para eso. Esto típicamente, estas vulnerabilidades de día cero generalmente lo que permiten es elevar privilegios, o sea, que una persona entre y logre obtener un mayor privilegio del que el usuario tenía y a partir de eso obtener información o hacer algún tipo de ataque a los dispositivos. Por supuesto, todo eso termina en un ataque de hacker que va a tener como consecuencia probablemente intercepción
o robo de datos, que es pues, lo típico que se hace en un ransomware, o el phishing, pues que es la suplantación de identidad. Aunque la suplantación de identidad está muy enfocada a veces en robarle a las personas y no a las organizaciones, también se usa bastante para robar información a las organizaciones. ¿Mm? Bueno, y esto es todas estas herramientas que se generan o que se han venido creando para hacer ataques, para facilitar los ataques, para explotar esas vulnerabilidades de día cero, pues ya eso se convirtió en un mercado, ¿sí? O sea, ya es, apareció lo que llamamos el ransomware as a service, ¿sí? Que básicamente son una serie de herramientas que se venden en el mercado negro, en el dark web, para poder materializar ataques, ¿sí? Ahí existen, básicamente esto es como si una venta de armas en el mercado negro es el equivalente a la venta de armas en mercado negro. Lo que pasa es que estas armas probablemente no van a asesinar a nadie, por lo menos no inicialmente, pero sí van a provocar ataques y destrucción de reputación y todo lo que ya Polo nos comentó, todos los tipos de consecuencias que puede haber en un ransomware as a service. Y esto, como bien lo dijo Polo, se convirtió en una industria, o sea, ya es una industria enorme de gente que vende armas en el dark web, las vende en este esquema de ransomware as a service, que básicamente es o que entregan el arma o que alquilan el arma y con eso cualquier persona ya no necesita ser un hacker, ya simplemente con malas intenciones y un poquito de conocimiento técnico es suficiente para que escoja un software de estos, una herramienta de estas, la compre y le sirva para hacer daños, ¿sí? Ustedes sabrán que hay muchísimas, por ejemplo, las claves de acceso se venden en el dark web a $1. Números de tarjetas de crédito se venden en el dark web a $1. O sea, hay cantidad de información y herramientas que sirven para extraer o atacar a alguien que se consiguen hoy en día en un mercado cada vez más creciente, cada vez más poderoso y cada vez más sofisticado, porque esta gente se ha venido sofisticando de una manera impresionante, especialmente debido a las guerras y ese tipo de cosas. Y otro punto adicional, Juan Carlos, si me permites agregar, es que ya el ransomware as a service, o bueno, cualquier tipo de ransomware en particular, ya no es nada más el tema de te cobro para desbloquearte el dispositivo, que la mayoría de las veces ni siquiera te dan la llave para desbloquear el dispositivo, sino que aparte, si te robaron informaciones, te cobro por desbloquear los dispositivos, pero también te cobro por no exponerla. no exponer esa información. Así es. Así es. Tal cual. Gracias, Polo. Ese es un muy buen apunte ahí. Polo, no sé si quieras contarnos de este tema Bueno, económico. sí, bueno, obviamente el ransomware nuevamente, creo que todo va de la mano y más bien todo camino llega a Roma, ¿no? Básicamente es el costo. O sea, todo al final de cuentas van incrementando los costos y se estima que para el 2031 primero va a haber un ataque de ransomware cada 2 segundos. O sea, imagínense que ustedes están siendo bombardeados cada 2 segundos con algún ransomware y obviamente depende de la persona si está atenta en ese momento o si realmente lo detecta o si realmente es tan consciente de que tiene que proteger a la compañía, a la empresa. Obviamente en algún momento dado alguien ahora sí como dice, como va a tirar la toalla o va a perder la pelota y se va a ejecutar el ransomware. El costo promedio de un ransomware es de $4.44 millones. Y eso obviamente sigue incrementando. Todos los días se incrementa más. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los que crean ransomware o los hackers están encontrando todavía, ahora sí que más formas de conseguir más revenue, ¿no? Como digamos en inglés, de conseguir más rentabilidad sobre el ataque de ransomware. Y un punto importante que creo que no estaba mencionado ahí es, antes un ataque de ransomware era básicamente una persona, ¿no? Ahí metiendo código, tratando varias claves al mismo tiempo. Era una sola persona y era un ataque muy enfocado a una sola empresa. Era empresa por empresa porque no tenían tanto tiempo. Ahora con los famosos bots, ¿no? Ahora ya ponen a muchos millones de bots tratando de hackear muchísimas empresas. Entonces, obviamente, imagínense, obviamente el promedio de ataques exitosos no se les multiplicó, se exponenció a la millonésima exponencia.
¿Por qué? Porque tienen bots, imagínense ustedes, tienen 100,000 bots tratando de hackear todas las compañías que puedan durante un periodo de 24 horas. O sea, imagínate cuántos ataques puede hacer en 24 horas esos bots, que además se multiplican esos bots en 24 horas. Entonces, obviamente, muy probablemente uno de esos ataques va a ser exitoso. Y ahí es donde empiezan a generar su dinero. Por eso se estima que para el 2031 también, no está ese dato ahí, pero va a ser, ahora sí como dicen, va a ser un negocio de hasta $1 trillón. $1 trillón en ataques exitosos de ransomware. Entonces, por eso es de que es tan importante el estar protegido, ¿no? Adelante, Juan Carlitos. Vale. Bueno, entonces lo que se encuentra hoy en día es que hay varios tipos de ataque de ransomware. Hay, digamos, los más comunes hoy en día son este par, que son lo que se llama el lock screen, ¿sí? Que básicamente lo que ocurre es que bloquean el computador queda completamente bloqueado, no hay usuarios que puedan entrar al dispositivo, no existe forma de entrar al dispositivo y el atacante le pide al dueño del dispositivo, le pide un dinero por darle la clave o por darle la posibilidad de que pueda volver a entrar a su computador, ¿sí? Este es un ataque que, digamos que lo que hace es distraer de alguna manera a la persona, a la víctima, porque lo que está pasando en ese momento es que mientras se bloquea el equipo, están extrayendo información, están probablemente para después seguir chantajeando o extorsionando a la persona, ¿sí? Después vienen extorsiones por los contenidos que estaban dentro del dispositivo, si había información personal, entonces esa información o se va a vender o se le dice a la persona que si no paga un dinero se va a vender, e igual paga el dinero, igual la venden. Si había contenido personal, privado, videos o cosas personales, pues probablemente también las van a chantajear a la persona. Lo que hacen es buscar, durante el tiempo que la máquina está bloqueada, buscar todas las posibles fuentes adicionales de información dentro de ese equipo, ¿sí? Cuando ya el usuario paga o logra desbloquear el equipo, pues lo que va a pasar es que ya le extrayeron información, ya pueden haber jugado con su reputación y pueden haber hecho muchas cosas con ellos. El segundo tipo, que es bastante común y que tal vez se presenta más a nivel de servidor, menos a nivel de endpoints, es lo que ocurre con una cosa que se llama el file coder. Básicamente lo que ocurre es que codifican o encriptan un archivo, ¿sí? Cogen un archivo o una base de datos, cualquier volumen de donde haya información, la encriptan y ellos tienen la llave de encripción y nadie más puede entrar a ese sitio, ¿sí? Muchos de los ataques que vimos corporativos entraron por un endpoint, pero llegaron al servidor y lo que hicieron fue entrar a codificar, a encriptar una base de datos y después, por eso es que los procesos se detuvieron, por eso lo que comentaba Polo de que Pemex duró 8 meses sin poder pagarle a esos proveedores porque encriptaron la base de datos donde estaba el proceso de proveedores, donde había toda la información requerida para el proceso de proveedores y los backups no fueron suficientes. Hoy en día estos atacantes han logrado, ellos entran a las redes y no lanzan el ataque inmediatamente, sino que lo lanzan por etapas y lo que muchas veces hacen es que identifican completamente cómo funciona la infraestructura e identifican también los sitios donde las compañías tienen sus backups. Entonces encriptan no solamente el archivo original, sino que también encriptan los backups y para la organización es completamente imposible recuperarse de un backup en algunos casos. Ya logran entrar a todos los sitios de la red, a todo lo que es visible en la red y lo terminan encriptando y los procesos se detienen, ¿sí? Esos son como los dos tipos de ataques que hoy en día se realizan. Más o menos cómo ocurre un ataque, pues ya más o menos lo hemos descrito, pero vamos a dar el ejemplo de un phishing. O sea, al usuario se le envía un correo con un phishing que tiene un ransomware en un archivo adjunto, en un enlace a una página web, ¿sí? Muchas veces puede ser un correo, puede ser un mensaje de texto, porque ya lo hacen con mensajes de texto, con mensajes en WhatsApp, con muchísimos tipos de formas de comunicación. El usuario da clic, ¿sí? Abre el archivo o entra a una dirección web, ya se establece una comunicación con el servidor e inmediatamente el ransomware o la pieza de ransomware se descarga en el dispositivo y a partir de ahí se empieza a encriptar la información. Se encripta la información y el usuario simplemente recibe una pantalla donde le dice, sorpresa, tenemos tu información secuestrada, ¿sí? Más o menos ese es como el proceso que ocurre
y ya aquí, cuando llegamos a este punto, ya estamos en una situación muy complicada, de la cual resolverla pues es muy complejo. ¿Mm? Pues los objetivos, como ustedes saben, ya Polo los mencionó, básicamente lo importante, Polo y David lo mencionaron, lo que ellos buscan inicialmente o lo que empiezan buscando son las empresas grandes y las instituciones de gobierno, donde saben, especialmente las empresas que tienen atención al público, porque saben que para darles un proceso a empresas que tienen atención al público, que tienen procesos de misión crítica operando, pues es muy valioso para ellos, porque las empresas que tienen esos, que están siendo atacadas de esa manera, pues van a verse ante unas dificultades muy complejas. Buscan generar la mayor desestabilidad posible, ¿sí? A través de la encripción, a través de secuestro de información sensible. Procuran propagarse lo más rápido posible para que si un endpoint ha sido protegido o alguien se da cuenta, pues ya ellos están regados en todos los endpoints de la organización y ya es relativamente fácil desde ahí crecer. Penetran en cualquier vulnerabilidad, o sea, ellos conocen muy bien las vulnerabilidades que existen, las que tienen Windows, las que tienen los sistemas operativos de servidores, las que tienen los equipos, los diferentes dispositivos e incluso, pues, por supuesto, las de los usuarios. Y al final, pues lo que buscan es desestabilizar gobiernos e instituciones para... Y si Dale, quieres, dame para agregar aquí, a mí siempre me gusta mucho utilizar casos reales, ¿no? Por ejemplo, Ajá, en Costa Rica, volviendo al tema de Costa Rica, no nada más secuestraron a la Caja del Seguro Social, sino al gobierno, también a la Casa Blanca, digamos, de Costa Rica, donde obtuvieron supuestos documentos donde el presidente acababa de entrar y se relacionaba al presidente recién entrado con, con los narcotraficantes, ¿no? O sea, con todo el crimen organizado. Entonces, imagínense el poder que tienen ahora las personas que consiguen este tipo de información a través de ransomware. Por eso decimos, pueden desestabilizar gobiernos. O sea, podrían en un momento dado tumbar al presidente, recién entrando lo podrían haber tumbado. Y entonces pueden meter a otro, o sea, pueden poner ahora sí, quitar y poner gobiernos conforme se les pegue la gana, conforme le interesa, les convenga sus intereses. Entonces, imagínense el poder de eso. Por ejemplo, también, si hackearan a la Casa Blanca aquí en Estados Unidos y de repente encuentran un reporte de salud del presidente de Biden, que bueno, ya sabemos que está mal, pero que sacaron un reporte que tiene cáncer y que en 2 meses se va a morir. ¿Ustedes qué creen que pasaría primero al dólar, al mercado, a Wall Street, al mercado financiero? O sea, todas las implicaciones y consecuencias que tendría un hackeo de ese tipo de información sería devastador para cualquier gobierno. Entonces, nuevamente, imagínense el poder que están ganando estas personas o estas compañías, ya no son ni personas, ya son compañías que se dedican a esto. El poder que han ganado, el poder quitar y poner gobiernos dependiendo les convenga sus intereses. Entonces, lejos de, me hackearon mi máquina y bueno, me robaron mi información personal, va mucho más allá, va mucho más allá el riesgo que se tiene. Gracias, Juanca. vale. Bueno, entonces aquí digamos que ya hablamos mucho del panorama del ransomware, del ataque, y vamos a hablar ya un poquito más de nosotros como organización, pues, y por qué nosotros venimos a ayudar o cuál es el granito de arena que nosotros venimos a aportar en esta lucha contra los atacantes de ransomware. Nosotros somos una compañía, Absolute es una compañía que tiene más de 27 años de experiencia en el mercado de la seguridad. Nacimos como una compañía que básicamente se dedicaba a ubicar dispositivos que probablemente habían sido robados, como una compañía como el LoJack para computadores inicialmente, pero hemos crecido en el mercado de la seguridad y ya hoy en día estamos presentes en el firmware de más de 600 millones de dispositivos. O sea, venimos desde fábrica, incluido en los dispositivos. Muy probablemente los dispositivos que ustedes tienen en este momento ya tienen Absolute. Lo que hace falta es activarlo, pero ya viene esa solución dentro del dispositivo y el hecho de que esté anclada al firmware es lo que lo hace muy poderoso y es lo que nos permite a nosotros establecer mecanismos muy poderosos de lucha contra este tipo de ataques.
Tenemos más de 19.000 clientes en todo el mundo. Tenemos más de 140 patentes también en todo el mundo, en varios países de América Latina, incluyendo más de 20 millones de dispositivos actualmente que tienen Absolute activo. Están hoy en día usando nuestra solución de manera activa y protegiéndose con nuestra solución. Como decía, lo que nos hace únicos es pues este tema de la tecnología que nos permite estar presentes dentro del firmware de los dispositivos. Es una tecnología que nosotros llamamos persistencia, ¿sí? Lo llamamos de esa manera porque es una tecnología que no puede ser borrada, no puede ser desactivada, ¿sí? Una vez se activa, la única forma de desactivarla es a través de la misma consola que Absolute tiene, o sea, solo Absolute puede desactivarlo. Absolute tiene diferentes mecanismos de seguridad para comunicarse con el firmware y esos mecanismos de seguridad están en constante actualización para garantizar su total inviolabilidad. Nosotros cuando activamos Persistence en cada uno de los dispositivos, pues le entregamos al usuario, lo primero es que tiene visibilidad total de lo que está, de su parque de dispositivos, sabe que tienen hardware, que tienen software, cómo están sus datos, cómo están sus mecanismos de seguridad, cómo está el antivirus, cómo está el VPN, las herramientas de seguridad que generalmente están instaladas dentro del dispositivo. Absolute las monitorea para garantizar que estén operando adecuadamente. Absolute opera desde una consola que está basada en la nube, y desde esa consola, al estar basada en la nube, pues no dependemos de una infraestructura centralizada que puede ser atacada, ¿sí? Está siendo controlada pues desde una infraestructura centralizada, pero por Absolute, y obviamente con todos los esquemas de seguridad. Nuestros data centers están no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá y en Europa, y tenemos esquemas de continuidad de operación basada en esos data centers, lo que garantiza que siempre la solución va a estar activa. Adicionalmente, la información que se envía de los dispositivos a la consola prácticamente se envía en tiempo real, o sea que en tiempo real uno está sabiendo lo que está ocurriendo. Cuando uno instala Absolute, tiene un agente dentro del dispositivo que tiene todas las reglas que se han definido para ese dispositivo y por lo tanto va a estar en capacidad de resolver problemas inmediatamente, así no tenga comunicación con la consola, va a tener esa posibilidad. Y adicionalmente, este mecanismo, esta solución, me permite aplicar medidas de seguridad remota, ¿sí? Y medidas que hemos desarrollado precisamente para ayudar a los clientes a recuperarse ante ataques de tipo ransomware, ¿sí? O sea, ahí tenemos varias soluciones que nos permiten proteger un equipo que está siendo atacado o incluso un equipo que tenemos alguna información que nos permite saber que hay una sospecha de ataque a ese equipo. Entonces, esa es la tecnología, básicamente. Como les decía, eso es una solución que está en el firmware, está presente en el firmware como un EPI driver dentro que viene de fábrica. Lo que venga de fábrica es una gran ventaja porque no es que ustedes tengan que quemar algo para que activar la solución. Ya viene de fábrica y viene de fábrica en 28 fabricantes a nivel mundial y ahí están incluidos, por supuesto, los fabricantes más importantes que venden equipos en Latinoamérica, como Lenovo, como Dell, como HP, como Panasonic, todos estos fabricantes grandes que venden en Latinoamérica, todos ellos ya incluyen nuestra tecnología dentro de los dispositivos. Esta solución, al estar en el firmware, pues tiene capacidades de autorrecuperación, o sea que si alguien intenta desactivarla, por ejemplo, quitando el disco duro o volviendo a formatear el disco duro, Absolute se va a volver a activar, ¿sí? Absolute es una tecnología que, como les decía, al estar basada en el firmware, pues se convierte en una tecnología que es imposible de borrar y que se va a recuperar automáticamente ante cualquier intento de desactivación o de borrar. Lo que hacemos nosotros con esta tecnología, pues es, además de lo que ya había comentado, pues es garantizar o tener control sobre la movilidad de los dispositivos. Nosotros podemos saber todo el tiempo dónde está un dispositivo. Eso también nos ayuda a identificar los factores de riesgo alrededor de un dispositivo. O sea, si nosotros sabemos que un dispositivo debe estar ubicado en ciertas zonas, pues podemos alertar cuando salga de esas zonas. Podemos tener siempre una conexión segura entre los dispositivos para estar evaluando siempre los riesgos en los dispositivos y tenemos capacidad de responder rápidamente ante cualquier incidente de seguridad.
Y aquí viene, con base en esa herramienta, con base en esa solución, pues nosotros tenemos un servicio de Ransomware Response. Hemos diseñado un servicio de Ransomware Response que es del cual, digamos, nos sirve o el que consolida con base en la herramienta nuestra solución o nuestra respuesta a los temas de ransomware. Polo, no sé si quieras explicar esta parte. Sí, sí, gracias, Juan Carlos. Sí, básicamente, como bien lo menciona, diseñamos a raíz de que tuvimos, de hecho, tuvimos varios clientes, pero hubo un caso muy importante acá en Estados Unidos, donde es una empresa que desarrolla, bueno, no desarrolla, fabrica zapatos, pero es una empresa que vende $700 millones al año. A ellos les entró un ransomware desde octubre y se dieron cuenta hasta marzo del siguiente año que habían tenido un ransomware. Y como dice Juan Carlos, lo mencionó, el ransomware estaba poco a poco, lentamente recibiendo información, asegurándose que tenía todas las bases cubiertas. Y cuando lo encontraron, entonces, obviamente ya era demasiado tarde. Las máquinas estaban infectadas. Entonces, ¿qué hicimos con Absolute? Básicamente lo que se hizo un análisis de cuáles máquinas estaban infectadas y cuáles no, a través de herramientas de cuarentena, ¿no? Se ponían las que sí estaban infectadas y las que no, colócalas o vuélvelas a meter a la red, porque lo que primero que pasa cuando hay un ataque de ransomware es se desconectan todas las máquinas de la red corporativa para evitar que precisamente pueda llegarse a hacer daño mucho mayor en la información. Entonces, pero entonces la gente se queda sin trabajar. La gente se queda sin poder, o sea, la productividad se va al suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, a través de las herramientas como Absolute es persistente, porque cosa que estas máquinas ya están, muchas de ellas no se puede, o sea, ya están bloqueadas y no se puede entrar. Pero gracias a la persistencia de Absolute, que está en el firmware de la tarjeta madre, a través de ella implementamos las herramientas de remediación de un ransomware. Lo primero que hace un ransomware es baja todas las medidas de seguridad, todas las herramientas que ustedes tengan de antivirus, la herramienta de LP, todo lo que ustedes tengan, lo tumba. ¿Para qué? Para poderse instalar. Entonces, a través de esa persistencia, instalamos todas esas herramientas al cliente, empezamos a hacer un escaneo masivo de la plataforma y las máquinas que no estaban infectadas las volvimos a meter inmediatamente a la red. Entonces, el cliente estaba medio cojo, pero no estaba sin piernas. Entonces, empezó a trabajar, no se le cayó totalmente la productividad al cliente. De las que sí están infectadas, pero no se ejecutó el ransomware, entonces ahí se meten las herramientas para limpieza de ese ransomware. Se limpian esas máquinas, en cuanto están limpias, se pasan otra vez a la plataforma, se conectan nuevamente a la red corporativa. Y las que efectivamente se ejecutó el ransomware, pues esas no hay nada que hacer más que empezar en un proceso de borrado de disco duro y volverle a colocar o instalar la imagen corporativa que ustedes pueden llegar a tener. Pero solo gracias a Dios que el cliente ya tenía Absolute, pudo hacer eso. A nosotros Pemex directamente nos llamó para ver qué podíamos hacer por ellos, pero no tenían Absolute instalado, no lo tenían activo, entonces no pudimos hacer nada por ellos. Pero ya volviendo un poco al paquete, digamos, a la solución que estamos ofreciendo a todos nuestros clientes es, primero, siempre hay varios pilares y siempre la mejor herramienta contra un ransomware es estar preparados. Entonces, lo primero que hacemos es la preparación estratégica, que básicamente te hacemos un estudio de cómo está tu plataforma, dónde están las vulnerabilidades, cómo está el tema de parcheo, cómo está el tema de accesos, ¿no? Si un usuario no tiene por qué tener un acceso administrador, ¿por qué tiene acceso administrador? Dale acceso de usuario nada más. Todo eso ayuda siempre a fortalecer esa medida de seguridad. Entonces, y aquí hay un punto importante con el tema de parcheo. Microsoft solamente libera actualizaciones de vulnerabilidades en los 4 últimos parches de Microsoft. O sea, que quiere decir que si tú crees que porque tienes Windows 11 estás protegido, error. Ahorita tenemos ¿cuántos tipos, Juan Carlos, de Windows 11 dentro de todos los parches que han sacado? Como 17 tipos diferentes. Como 17 tipos diferentes de parches. Entonces, si sus plataformas están del parche 5 hacia atrás, esas máquinas ya no reciben las nuevas actualizaciones de parcheo o de bugs o de vulnerabilidades. Entonces, ustedes podrán creer que estén seguros, pero realmente no lo están. Entonces, una vez hacemos ese estudio, vamos a la parte de prevención. Ok, el estudio me arrojó que tienes toda esta plataforma
que está vulnerable porque los parches no están actualizados. Entonces, te ayudamos de la mano con nuestro equipo de Absolute y ustedes, hoy empezamos a remediar todas esas vulnerabilidades. El tema de gestión de parches, lista blanca de aplicaciones, filtros de correos no deseados, privilegios mínimos, que fue lo que hablamos ahorita más o menos, el tema de antivirus. Y este es un punto importante. A este cliente le entró el ransomware y él tenía Cisco MP y tenía SentinelOne y tenía otro. O sea, el cliente sí tenía las herramientas instaladas. El problema es que estaban desactualizadas. Y por no haber hecho esa actualización, por ahí, por esa falta de actualización de esas herramientas de seguridad, les entró el ransomware. Entonces, por eso les digo, ustedes pueden tener todo instalado, pero si no está actualizado, si no está corriendo, entonces, pues obviamente no están protegidos, ¿no? Y bueno, y tocando madera todos, si ya definitivamente te entró el ransomware, nuevamente, como les comenté el caso del cliente acá en Estados Unidos, obviamente ya tienes un incidente, ahí ya entramos nosotros con herramientas de remediación a través de la persistencia, los esfuerzos de erradicación, deshabilitación de cuentas, restablecimiento de contraseñas, multifactor authentication también. Y obviamente les ayudamos con los esfuerzos de recuperación cuando ya, como les dije, cuando ya les cayó el ransomware, bueno, entonces, ¿cómo te ayudamos a que estés lo más rápido posible operando nuevamente? Adelante, la siguiente. Si quieres, Juan Carlos, tómate esta. Vale. Y pues aquí, o sea, como ya lo mencionó Polo, pues el ataque del ransomware en todos estos clientes fueron clientes que empezó el ataque probablemente en los endpoints. Los endpoints obviamente son los dispositivos más sensibles al hacer el sitio donde se inicie el ataque. Es el dispositivo que está en manos del usuario final. Al usuario final es al que es relativamente fácil hacerle ingeniería social y mandarle a que descargue un correo, abra un correo, introduzca una memoria USB. Todo ese tipo de cosas es relativamente fácil hacerlas con el usuario final y ese se convierte en el punto de entrada de los ataques de ransomware. Entonces, por eso es que es tan importante que la herramienta o que la respuesta al ransomware empiece desde los endpoints, ¿sí? Es para lograr que primero que todo, pues que el endpoint es al final la herramienta con la cual los empleados producen, ¿sí? Entonces, mantener un endpoint apagado, un endpoint suspendido, pues termina afectando las operaciones comerciales de la empresa, impacta la productividad de los empleados. Obviamente, tener un montón de endpoints infectados con algún tipo de ransomware me va a generar una mayor cantidad de costos de soporte. Voy a tener un gran volumen de tickets disparando a la mesa de ayuda. Voy a tener, si yo no tengo una forma de gestionar esos endpoints rápidamente, pues voy a tener unos esfuerzos de remediación muy complicados, ¿sí? El equipo de TI se va a desgastar porque obviamente atender 1000 o 1500 endpoints en un momento determinado puede ser muy complicado. Y al final, pues estos endpoints que generalmente están de cara al público terminan siendo los que afectan la reputación de la organización ante el público, ¿sí? O sea, generalmente muchos de estos endpoints son los que usan las personas para atender a sus usuarios y eso termina, como estas personas no pueden atender a nadie, pues termina afectando bastante la reputación, ¿sí? No sé, el año pasado aquí en Colombia hubo un ataque, no hace mucho, a una organización de salud, a Sanitas, y ese ataque le costó muchísimo además que costó vidas, porque obviamente ellos manejaban salud, ellos tuvieron que reprogramar cirugías, tuvieron que dejar de atender citas, tuvieron que volver a programar cirugías y citas a mano. Eso fue un caos total y obviamente eso le afectó muchísimo en la reputación a una empresa que era líder en temas de salud aquí en Colombia. Obviamente recuperar eso le va a costar un tiempo, seguramente lo va a lograr, pero es un costo importante en tiempo y en esfuerzo. Agregando otro ejemplo que creo que es importante es, por ejemplo, el Ministerio de Educación de El Salvador tiene 1 millón de dispositivos que dio a los estudiantes para que pudieran tomar sus clases desde su casa, indagar, investigar, hacer tareas, ¿no? Y están protegidos con Absolute. Ustedes se imaginan, y aparte obviamente están distribuidas en todo El Salvador, ¿no? Ustedes se imaginan que les entre un ransomware, póngale no al millón, una cuarta parte, 250,000 dispositivos.
los estudiantes no pueden tomar sus clases, están distribuidos en todo El Salvador. ¿Qué haces? Fue una inversión de ese millón de dispositivos, fueron como $500 millones. Medio billón de dólares fue esa inversión, solamente en laptops y software, absolutamente todo lo que pusieron. Imagínense, o sea, ahí tienen básicamente $200 millones de dólares tirados a la basura. Eso sin tomar en cuenta el problema que al presidente se le generaría porque en las redes sociales lo acribillarían por no haber tenido una solución de seguridad en el estudiante. Hubo un caso, sí, muy sonado, hace muchísimos años que me acuerdo, en Trinidad y Tobago, desgraciadamente a una niña la violaron y le robaron la máquina. Y a través de la geolocalización encontraron la máquina, pero obviamente lo más importante, encontraron a la persona que cometió el delito, ¿no? Y lo metieron obviamente preso y todo. Entonces, imagínense lo poderoso que realmente es nuestra solución, pues, para no nomás la seguridad del dispositivo, sino para la seguridad de las personas que tienen ese dispositivo. Adelante, Juan Carlos. Ok, este es un caso real de una situación de un cliente nuestro, ¿sí? Que básicamente le llegó un ransomware del estilo de encripción, que es un ransomware conocido como Hard to Decrypt, y ese obviamente encriptaron unas bases de datos del cliente a partir de que lograron entrar a los endpoints, y eso detuvo el negocio del cliente. Obviamente, si la base de datos está encriptada, los programas no son capaces de leer los datos que están ahí, y entonces, por supuesto, ningún programa va a funcionar, ninguna solución que tenga el cliente va a funcionar. Las herramientas de seguridad quedaron completamente inutilizadas. Se estableció una sala de control donde todos los proveedores de seguridad se reunieran, o sea, y nosotros, pues, el director de operaciones de esa sala llamó al equipo de Absolute, a nuestro consultor técnico del equipo de Absolute Assist. El Absolute Assist es un servicio que nosotros vendemos a nuestros clientes, en el cual consultores nuestros están acompañando todo el tiempo la operación del cliente, y especialmente en estos temas de seguridad, pues son unos consultores que tienen un gran bagaje y son expertos en este tipo de problemas. El equipo de consultores de Absolute Assist se unió al grupo de la sala de control, y el cliente a partir de ahí pues pudo volver a la normalidad, ¿sí? Más o menos lo que contaba ahora Polo, o sea, nosotros desempeñamos un papel importante porque nosotros en los endpoints tenemos, desde que se instala, tenemos un nivel de control que nadie más tiene, o sea, podemos, a partir de ese puntico de control que nos da la resiliencia dentro del firmware, podemos empezar a hacer cosas como crear usuarios dentro del dispositivo, o sea, volver a crear los usuarios que permiten acceder al dispositivo, extraer datos del dispositivo, datos que de pronto no han sido atacados, y llevarlos a sitios donde podamos ponerlos en cuarentena, borrar información, borrarla por completo, borrarla para que el dispositivo se suspenda el ataque o no pueda hacerse absolutamente nada con él. Y a partir de ahí de esas herramientas empezamos a recuperar el control, después de eso a revisar la postura de seguridad del cliente, ver cómo estaban todos sus elementos y enseñarles a que aprovecharan adecuadamente la herramienta para validar esa postura de seguridad, para ver cómo estaban sus herramientas de seguridad en las que tanto ha invertido, garantizar que estén operando adecuadamente, revisar la visibilidad que tenía de la seguridad de estos dispositivos, revisarla y mejorarla, y habilitar el tema de la autorreparación, ¿sí? La autorreparación es un elemento fundamental en este tema de la lucha contra el ransomware. Como bien lo mencionaba Polo, cuando hay un ataque de ransomware, lo que hacen los atacantes es lo primero que hacen es tumbar las herramientas de protección que tiene el cliente, ¿sí? Hay muchos casos en los cuales logran detener el antivirus, el antimalware, que generalmente es difícil, pero logran detener. Muchos casos en los que logran detener el BitLocker para que no sigan encriptando la información que está dentro del dispositivo. Absolute puede, a través de las herramientas basadas en la persistencia, estar monitoreando esas aplicaciones en lo que llamamos nosotros Application Resilience, que quiere decir básicamente que la persistencia que nosotros tenemos se la estamos extendiendo a las otras aplicaciones de seguridad
como el antivirus, como la herramienta de inscripción, como la VPN, como el DLP, cualquier herramienta de seguridad que tengan en la organización, Absolute le extiende la persistencia que tiene basada en el firmware a esas otras aplicaciones para que se puedan recuperar de manera automática muy rápidamente y puedan operar y ayudar a detener este tipo de ataques, ¿sí? Entonces, aquí donde este cliente empezamos a evaluar todas las herramientas que tenían, revisar cómo las incluíamos en nuestro módulo de Application Resilience y le implementamos por completo la Application Resilience para garantizar que de ahí en adelante no iba a tener ninguna dificultad o este tipo de dificultades iba a estar mucho más mitigada. El endpoint, pues ya lo hemos dicho varias veces, es la mayor fuente de riesgo. El punto débil. El punto débil de todas las organizaciones, exactamente. El 70% de los ataques se originan en los dispositivos, ¿sí? Se originan en los endpoints. Y ahí pues la gente de TI tiene unos retos muy grandes porque el volumen es muy complicado. Y más hoy en día, en esta época de trabajo remoto o trabajo híbrido, pues hay muchas cosas que se vuelven muy difíciles. Los perímetros desaparecen, el grupo de TI tiene que estar atendiendo llamadas de soporte que a veces tienen que ver es con la conexión que tiene la persona, no con las soluciones de la empresa. Fuera de eso, tenemos un problema de regulaciones cambiantes constantemente. Tenemos regulaciones y estándares que están siendo muy exigentes en las diferentes industrias con temas de seguridad, de qué tipo de seguridad de información se puede conservar en los dispositivos. Y adicionalmente, por estos temas de seguridad, pues hemos implementado en los endpoints una cantidad enorme de agentes y aplicaciones que hay que estar gestionando, ¿sí? Esa gestión de todas esas aplicaciones pues se vuelve compleja para el área de TI. O sea, garantizar que todas las aplicaciones están en el último parche, que están operando adecuadamente en miles de dispositivos, se vuelve algo muy complejo, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros con las soluciones nuestras podemos apoyar. Hoy en día, el 28% de la data corporativa, a pesar de que debería residir en su mayoría dentro de los sistemas de información centrales y están en los data centers de las organizaciones, la verdad es que el 28% de los datos sigue presente en los dispositivos, en los laptops y en los móviles. O sea que secuestrar información a una organización es relativamente fácil y tenemos tanta información todavía presente en los endpoints. Y esto pues se va volviendo un tema en el cual el cual se nos está aumentando de manera importante con el tema de irnos a trabajar desde el home office, ¿sí? Antes, cuando trabajábamos todos en un headquarter, en una oficina, todos centrados, pues teníamos una alta visibilidad y control sobre lo que pasaba, ¿sí? Se sabía exactamente qué hacía la persona, a qué sitios de internet entraba, qué podía hacer, se le ponían límites y era relativamente sencillo controlar la seguridad en esos dispositivos. Hoy en día que la gente se va para su casa, pues está en una situación en la que la visibilidad es muy bajita sobre lo que él hace y el control pues se hace muchísimo más difícil, ¿sí? Entonces esto se vuelve en que las personas que están trabajando de manera remota están perdiendo productividad, están generando demasiados tickets, están generando muchísimos costos a la organización, ¿sí? Y adicionalmente, pues, están generando, pues, están volviéndose posibles fuentes de brechas corporativas, de brechas de datos corporativas, y el costo de las brechas de datos, pues, es alrededor de $4 millones. En el 2020, esos costos del 2020, en el 2022 ya ese costo iba más o menos en $4.5 millones, y eso pues es un costo que para una empresa es muy elevado, ¿sí? Ese costo no solamente incluye mejor dicho, ese costo solamente incluye el costo promedio, incluye lo que vale un ataque, lo que termina siendo se le paga al atacante o se le paga a la gente de tecnología para resolver el problema. Pero hay una cantidad de daños que no son tan tangibles y que tienen un gran impacto para las empresas y es la reputación. O sea, los daños a la reputación prácticamente son invaluables cuando se habla de un ataque de este estilo. Entonces, pues ya lo siguiente para que ustedes puedan valorar mejor la solución que nosotros estamos ofreciendo
es arrancar con este proceso, un proceso en el cual nosotros lo que hacemos es que les pedimos a la empresa que quiera, que esté interesada en activar Absolute, pues nosotros les podemos ayudar a activarlo. Se les puede liberar una prueba de concepto, se les puede liberar Absolute en una prueba de concepto para que ustedes la ejecuten y validen en el alcance en sus propios equipos. Esa prueba de concepto generalmente es una prueba de concepto que se hace con hasta 100 dispositivos y por un periodo de un mes. Y durante ese tiempo ustedes pueden empezar a ver todas las ventajas, los beneficios que tiene la solución y a partir de ahí pues ya empezar a decidirse por implementarla. Y después de eso pues van a ver el rápido retorno de la inversión que tiene una solución de este estilo. Los puntos importantes ahí, Juanca, nomás para que quede claro, el costo, no tiene costo esta prueba de concepto. O sea, nosotros no cobramos absolutamente ni un peso por hacer esta prueba de concepto. Esa es una. Y la segunda es que tenemos bueno, de hecho, Juan Carlos es directamente el responsable de acompañarlos a ustedes de la mano para activar el Absolute, cuáles son las mejores políticas, activar las políticas que ustedes deseen probar y de ahí también las mejores prácticas de clientes que tenemos ya dentro de su área, su vertical a las cuales ustedes pertenezcan, cuáles son las mejores prácticas que han hecho en otros países basado en esas verticales que ustedes están, en las que ustedes están, y obviamente se implementan para que ustedes empiecen de una manera muy rápida a probar eso que nosotros ya sabemos que es lo que más les puede llegar a interesar a ustedes, ¿no? Independientemente. Y bueno, ahí, como dice Juan Carlos, basado con eso, les ayudamos hasta el estudio del retorno de la inversión. Tenemos también herramientas que ayudan a calcular eso y el despliegue de Absolute es lo más rápido que se pueden imaginar. Es súper rápido, súper eficiente y no cuesta absolutamente nada. Todo está en la nube, o sea, no hay costos de servidores ni de algún técnico, nada. Todo está en la nube, simplemente se baja la gente, lo instalan en cada una de las máquinas y listo, se activa la persistencia y a partir de ahí ya esa máquina es imborrable, incorrompible y va a estar protegida constantemente, ¿no? De acuerdo. Bueno, en general, pues el mensaje acá es que cada dispositivo que esté desprotegido se convierte en una ventana abierta a la organización. O sea, si ustedes tienen dispositivos que no tienen las herramientas mínimas de protección, seguramente por ahí se les pueden entrar y les pueden generar este tipo de ataques. Y nosotros dentro de Absolute, pues tenemos una serie de funciones, de funcionalidades que son, además de las muchas que tiene la solución, hay unas que están específicamente enfocadas en el tema de las acciones contra el ransomware. La primera es el dashboard, un dashboard que nos muestra la postura de seguridad, ¿sí? De cómo están los diferentes elementos de seguridad de cada uno de los dispositivos y el panorama general de la organización. La segunda es el monitoreo de la parte de encripción y de los parches, ¿sí? La parte de encripción es súper importante, o sea, si ustedes tienen un dispositivo que no está encriptado, vayan corriendo a encriptarlo porque ese es candidato fundamental a ser atacado. No tener un dispositivo encriptado es darle la posibilidad de que otro venga y lo encripte, pero teniendo él las llaves. Entonces, para ustedes va a ser muy difícil acceder a él. El complemento importante acá, la Application Resilience, que les expliqué, que es la solución que permite garantizar la operatividad de las aplicaciones ante ataques, ante fallas en la aplicación, ante desinstalaciones, ante que el software se corrompió. Las aplicaciones básicamente son software y se pueden corromper en cualquier momento, ustedes lo saben. Y la otra posibilidad que tenemos dentro de las soluciones, la posibilidad de ejecutar scripts de manera remota para ejecutar medidas correctivas. Ahí tenemos varias herramientas desarrolladas específicamente para este tipo de casos, como lo que les comentaba yo ahorita de poder crear un usuario de manera remota. Y finalmente, la parte de la exposición de los datos que están en riesgos. Absolute, como les decía, puede monitorear los datos que están dentro del dispositivo y con base en patrones de seguridad o de privacidad que yo tengo definidos, puedo monitorear cuánto me cuesta la exposición de esos datos, cuál es la exposición que yo estoy teniendo de los datos que están en riesgo y que se conservan dentro de mi dispositivo. Entonces, antes de irnos a ver la consola, David, no sé si hay alguna pregunta por ahí
que quieran las personas. Sí, tenemos por aquí un par de preguntas. Nos preguntan cuánto tiempo consideran que tarda en ejecutarse un ataque de ransomware y cómo se puede detectar. Bueno, lo primero es que para detectar los ataques de ransomware hay que tener obviamente todas las herramientas de seguridad funcionando y activas. ¿Sí? Hay que estar lo más al día en seguridad. Y si uno tiene algo que no está activo, pues por ahí se le van a meter. ¿Sí? Eso es lo que van a aprovechar. ¿Cuánto se demoran? Depende del tipo de ataque. Hay ataques que se demoran 3 o 4 meses en consolidarse. Hay ataques que se demoran un día. ¿Sí? Eso depende del objetivo del atacante. O sea, hay muchos casos en los que el atacante primero levanta toda la información, o sea, logra entrar al dispositivo y a partir de ahí empieza a monitorear la red, a entender cuál es la estructura de la red, dónde están los diferentes servidores, qué tipo de máquina hay en cada servidor. Después se mete a los servidores y empieza a ver qué aplicaciones están ahí, a tratar de entender todo eso y después de tener todo ese análisis hecho, lanza el ataque y como les decía, llegan incluso a saber dónde están los backups para que sea imposible para la organización recuperarse de un backup. El ataque, por ejemplo, el ataque de Pemex que menciona Polo, fue un ataque de ese estilo, o sea, duraron 8 meses prácticamente sin poder operar. El ataque a Sanitas aquí en Colombia también fue parecido, un ataque que les impidió a ellos operar adecuadamente por casi 3 meses. Entonces, y el tiempo que duran consolidando ese ataque pueden ser meses, dependiendo del objetivo que tenga el cliente. Sí, en el Cuando, caso en el caso que hablamos del de acá Estados Unidos, pues en octubre se instaló el ransomware, pero lo detectaron hasta marzo. Entonces ahí tienen más o menos 6 meses, 5 o 6 meses más o menos, ¿no? Entonces ahí. La otra, David, creo que tenías otra. Perfecto. Sí, nos preguntan, ¿la tecnología persiste es algo físico o es lógico? es lógico, pero está basado en lo que está dentro del hardware, dentro del firmware que tiene Absolute. O sea, son El dos componente de firmware. componentes, el de firmware de hardware, o sea, viene en la tarjeta madre, ese es la parte de hardware, y el otro de software, que es el agente que se instala para poder despertar esa persistencia en el hardware, pero sí es en el firmware de la tarjeta madre del dispositivo. Perfecto. En la memoria Perfecto. no volátil, para ser más específico. Nos preguntan por aquí, aprovecha la otra pregunta más, nos dicen, ¿cuál es el consumo de recursos en los equipos con Absolute? CPU, RAM, ancho de banda, etcétera. El consumo es muy bajo, obviamente hay un consumo, pero es un consumo muy bajo porque Absolute el proceso tiene dos procesos solamente, dos procesos muy pequeños, muy livianos que corren en el dispositivo. Esos procesos el usuario él no los puede detener, o sea, no es posible cancelarlos, siempre están operando, pero él opera con una frecuencia, es decir, se conecta o se activa cada 15 minutos, no está todo el tiempo activo y se activa dependiendo de los cambios que haya habido en el dispositivo. Si hay cambios importantes, pues en ese momento los va a reportar a la consola. Si no hubo cambios durante esos 15 minutos, no lo reporta y deja para hacer una llamada completa al final del día. En cuanto al consumo de ancho de banda, solamente la primera llamada es una llamada grande, es un paquete de aproximadamente, dependiendo del equipo, pero es un paquete que puede tener unos 700 megas, más o menos, el primer paquete, pero de ahí en adelante son llamadas que no ocupan más de 20, 30 megas cada una. Esas llamadas, como les digo, solamente se consolidan si él detecta que hay cambios importantes que informar. Si no hay cambios, simplemente cada 24 horas reporta que está vivo, reporta, digamos, hace como un barrido general, pero nada más. No hay cambios, simplemente hace un ping cada 15 minutos, que no ocupa nada, ocupa muy poquito, y una actualización un poquito más grande cada 24 horas sobre el dispositivo. Perfecto. Listo, adelante, Juan Carlos. Vale, no sé si nos dé el tiempo, ya se nos acabó la horita para ver la consola. Si quieres mostrar algo rapidito, por ejemplo, lo que es el dashboard principal, donde se muestra la mayoría de las cosas que mencionabas. Vale, listo. Entonces voy a parar un segundito acá. Un segundo, voy a entrar acá.
Ahí está, no sé si están viendo mi pantalla. Entonces, este es el dashboard que muestra la consola. La consola acá muestra, como les decía, los principales elementos de seguridad, que son la encripción, el BitLocker para el caso de Windows, o el Firewall para el caso de Mac. Muestra cómo está el estado de encripción de los dispositivos y muestra cómo está el estado del anti-malware, o sea, las herramientas de anti-malware que hay en el dispositivo. Estos son los dos elementos principales de la seguridad del dispositivo. Si alguno de ellos está fallando, pues aquí va a reportar. Por ejemplo, aquí hay equipos que están sin protección. No es que no tengan antivirus, sino que está desactualizado. Sí, obviamente esto es una consola de ejemplo, pero esto debería estar siempre azul. Igual acá, debería estar siempre azul para garantizar que estos dos elementos que son críticos estén adecuadamente operando. Luego vienen las aplicaciones adicionales de seguridad. Acá están en BitLocker, está el SCM, el Global Protect. Bueno, aquí Absolute tiene convenios con 80 fabricantes diferentes de aplicaciones de seguridad que Absolute está monitoreando todo el tiempo y son las que garantizan que el dispositivo no va a, que si falla, Absolute lo va a recuperar y va a operar adecuadamente. Y finalmente, pues como para muy rápidamente mostrarles, Absolute puede ejecutar scripts remotos en los dispositivos que sirven para recuperarse de un ataque de este estilo, de ransomware, y tiene diferentes tipos de scripts, desde los scripts que permiten instalar paquetes de emergencia. Acá tenemos varios instaladores que permiten ejecutar MSIs o exes para recuperar, para instalar, por ejemplo, un parche de vulnerabilidad de día cero o instalar algún componente de software de componentes que permiten cargar archivos, o sea, tratar de recuperar archivos que están dentro del dispositivo a una carpeta compartida o a un servidor FTP o a un Dropbox, ¿sí? O crear un usuario. Yo puedo crear un usuario, puedo crear un usuario local y de esa manera pues garantizar que el usuario se va a poder volver a entrar al dispositivo. Puedo cambiar la clave del usuario local, ¿sí? Si el usuario no borró, el atacante no borró el usuario, pero le cambió la clave, yo con lo puedo recuperar esa clave, ¿sí? Entonces tengo varios tipos de acciones que me pueden servir para estos casos. Perfecto. Vale, yo creo que ahí ya Buenísimo. se nos fue el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta que responder. Sí, por acá nos estaban preguntando, pero creo que ya Polito está respondiendo. El cifrado del dispositivo es el BitLocker. Sí, el BitLocker es el cifrado del dispositivo que viene por defecto Sí, en los sistemas operativos Windows en su versión Pro. BitLocker, como te estaba comentando Polo, se puede hacer persistente a través de Absolute. Esto quiere decir que esta aplicación siempre va a estar activa, siempre va a estar disponible y nunca va a fallar. Y se puede autorreparar en caso de que sea corrompida, borrada o desactivada. así es. Ahora, De hecho, Absolute también monitorea otros BitLocker es el que, digamos, el que nosotros con el que tenemos más herramientas de monitoreo y de control, pero también puede monitorear, por ejemplo, la encripción de Dell. Dell tiene una encripción de Dell o la de McAfee. McAfee también tiene una encripción. Absolute puede también monitorearlas y hacerlos persistentes también. Súper bien. de acuerdo. Polo, no sé si va a agregar algo. Sí, no, ¿por qué no hablas tanto, Juanca, del tema del servidor el servidor de llaves de encriptación que también nosotros podemos mandar a recuperar esa información y guardarla en la nube, etcétera? Sí, nosotros tenemos herramientas que permiten, acá en estos scripts que les estaba yo mencionando ahora, tenemos herramientas que permiten encriptar los dispositivos, ¿sí? O sea, podemos mandar a encriptar, eso sí con BitLocker, mandar a encriptar el dispositivo, ¿sí? Encriptarlo, desencriptarlo si quisiera, pero esto sí es únicamente por test, pero digamos puedo encriptarlo, puedo parar la suspensión, si un usuario ha suspendido la encripción, yo la puedo pararla, recuperarla, resumirla, exacto, y puedo guardar las claves. Tengo dentro de los dispositivos, yo tengo acá una cosa que se llaman los Custom Data Points. Estos Custom Data Points me permiten a mí recuperar información de los dispositivos. Aquí, por ejemplo, están las de BitLocker. Yo puedo recuperarlas y tenerlas acá para tener esta llave en un solo sitio centralizado, ¿sí? De esta manera, pues, esto me ayuda muchísimo. Otra cosa que puedo hacer con BitLocker, que es supremamente poderosa, es que cuando un equipo se perdió o pues yo ya perdí el equipo, pero yo necesito que la información no
que no se pueda recuperar, no se pueda leer, yo puedo hacer una cosa que se llama un borrado criptográfico. Este borrado criptográfico lo que hace es eliminar las llaves de encripción del dispositivo que quedan en los TPMs. Nosotros tenemos convenios con los fabricantes de los dispositivos y sabemos exactamente en los TPMs dónde quedan las llaves de encripción y podemos dejarlas en un estado inconsistente para que el dispositivo, la información que está en el disco no se pueda recuperar de ninguna manera. Entonces, de esa manera puede el usuario querer proteger la información que está en el disco para garantizar que no quede accesible a nadie. Y eso se hace en 5 segundos. Es muy rápido. Esto es un borrado que dura unos segundos exactamente. No sé si mejor pasamos ya a lo mejor a más preguntas, si es que tiene más preguntas. Sí, hay una última pregunta por acá. Nos pregunta si tiene integración con SIEM. Sí, sí tenemos integración con SIEM, con cualquier SIEM que sea del tipo Syslog, Absolute se integra y reporta todos los eventos que monitorea. Súper bien, súper bien. Bueno, aquí ya ahora que saben esto acerca de todo lo que es el ransomware, qué es, cómo ocurre, cuáles son las consecuencias de que esto ocurra y sobre todo, y más importante, cómo responder. La pregunta del billón que nos vamos a hacer ahora es, ¿qué medidas vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar medidas ahora o vamos a esperar que esto nos ocurra? El llamado y la invitación aquí, de nuevo, por favor, es para que nos contacten. Nosotros estamos aquí para ustedes y con ustedes para ayudarles. Revisemos en conjunto cuáles son las herramientas con las que contamos que a ustedes les puede hacer más sentido, cuál puede ser la más adecuada para cada una de sus organizaciones. Con todo gusto los vamos a atender. Como les comentaba Polo, todos los que nos contacten a partir de este evento tienen hasta 100 licencias, una POC, una prueba de concepto disponible para su organización por un mes y esto no tiene absolutamente ningún costo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes nos contactan a partir de ahora, revisamos con ustedes directamente su caso particular y les otorgamos estas licencias de evaluación por este mes para que ustedes puedan experimentar el poder y el blindaje que Absolute les va a dar y les va a otorgar en sus organizaciones. De nuevo, de verdad, muchísimas gracias por asistir, por estar con nosotros. De hecho, de nuestro lado queremos hacer más y mejores eventos para ustedes, por lo que al final del evento les va a aparecer allí una encuesta bastante corta, no les va a tomar ni siquiera un minuto responderla. Y bueno, los dejo con nuestros expertos para que se despidan. Vale, pues. Bueno, muchísimas gracias. No, creo que se congeló el pollo, se cayó. No, nada más nuevamente agradecerles el tiempo. Sabemos que tienen una agenda bastante ocupada y esperemos que esta información que les proporcionamos sea de utilidad para su trabajo, para su puesto, para su vida diaria también, porque también obviamente el riesgo para los datos personales pues está ahí. Entonces, esperemos que sea, y nuevamente contáctenos para lo que necesiten, si quieren más información, si quieren ahondar en algún tema en particular, pues tienen todo este equipo de trabajo que ven aquí y de hecho más que no pudieron estar, pero por favor, estamos a la orden para lo que necesiten. Vale. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la atención y me encantó haberles podido contarles un poquito acerca de Absolute y ojalá que muy pronto nos veamos en alguna prueba de concepto o arrancando la instalación con ustedes.